Le vamos a dar también paso a la siguiente ponencia que usted va a presentar sobre hacia una integración teórica de la figuración de Elías y el hábitus de Bourdieu, un enfoque complementario para el análisis sociológico. Le damos también la cálida espacio para que pueda usted presentar su exposición. Tiene 15 minutos para ello. Gracias. Sí. Muchas gracias, profesora. Bueno, esta eh, presentación lo que busca es encontrar eh, estructuras analíticas complementarias para la observación de la realidad social. Esas estructuras teóricas y metodológicas complementarias, a partir de la revisión de la sociología contemporánea, encontramos, por ejemplo, la propuesta de esta mirada desde el punto de vista civilizatorio, esta mirada desde el punto de vista histórico a la vez, que nos propone Norbert Elias. Norbert Elias, algunos la denominan como la sociología procesual o sociología procesal, porque Elías hace una revisión importante de distintos periodos desde hace muchísimos siglos para encontrar fundamentos que le permitan asegurar que esa clásica dicotomía o esa clásica contradicción, podríamos expresarlo así, o esa clásica diferenciación entre lo macro y lo micro, o la estructura y la acción, o la sociedad y el individuo, ese dilema sociológico, tiene una forma de ser resuelta. Y esa forma de ser resuelta es a partir de la preocupación de Elías de encontrar una equivalencia jerárquica entre el individuo y la sociedad. No se trata, sostiene Elías, de que la sociedad esté por encima del individuo, es decir, la clásica estructura de la sociología durkheimiana, en donde el hecho social es externo y coercitivo sobre el individuo y el individuo adquiere la condición del sujeto sujetado, que no tiene capacidad de acción sobre la estructura. Entonces, Elías sostiene que es el individuo que está en directa relación jerárquica con la sociedad. Y eso se construirá a partir de una categoría fundamental, que es la categoría de la figuración. Entendiéndose por figuración como aquella expresión de redes de interdependencia entre los individuos que les va a permitir alcanzar una serie de propósitos, una serie de objetivos, en donde se van a producir además una serie de encuentros y desencuentros que lo que van a buscar es la predominancia de sus propios intereses. Y todo esto ocurrirá lo que desde otra perspectiva podríamos llamar en el plano de la acción, en el plano de las intersubjetividades entre los individuos o las formas de expresar sus relaciones de poder. Por otro lado, tenemos la propuesta teórica de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu también es otro de los importantes teóricos que va a eh, presentar su propuesta para resolver este dilema sociológico al cual hemos hecho referencia, o la estructura o la acción, o la sociedad o el individuo, ¿no? Entonces, Bourdieu va a encontrar alguna respuesta frente a esta discusión teórica, epistemológica, y va a sugerir aquello que se denomina como el hábitus. El hábitus será la categoría central a partir del cual Pierre Bourdieu construirá su teoría para llegar a sostener que es precisamente aquellas estructuras que van a moldear determinadas formas de comportamiento, actitudes, pensamientos o formas de actuar en los individuos. Hasta allí se entiende por hábitos que es una estructura estructurada. Pero eso no es suficiente, sino que además el individuo, al haberse impregnado en su proceso de socialización de una serie de comportamientos, de una serie de hábitos en su interacción con los demás, también ese hábito se convierte en una estructura estructurante. De manera que
el llamado proceso de la reproducción no va a tener un carácter eminentemente de cíclico y de un círculo que se reproduce de manera constante, sino la reproducción tendrá una forma de espiral. De manera que el hábitus tiene una dimensión como consecuencia del proceso de socialización y a la vez el hábitus tiene una posibilidad de influir de algún modo en el entorno, de influir en la estructura. Entonces, una estrategia que intente combinar ambas formas de observar la realidad resulta bastante oportuna para comprender la realidad social compleja. Entonces surgirá alguna cuestión que también es relevante. Por lo tanto, ¿será posible construir una propuesta, un enfoque complementario para el análisis sociológico que integre teóricamente la categoría de figuración de Elías y el hábitos de Bourdieu? ¿Cómo se dan esos encuentros y cómo se dan esos desencuentros? ¿Qué diferencias, qué similitudes, qué coincidencias, qué contradicciones o en todo caso qué dificultades y desafíos presenta la integración en el plano de un diálogo teórico a partir de estas dos propuestas? A partir de este cuestionamiento que podemos formular, podemos también nosotros comenzar a identificar algunas cuestiones centrales. Si bien es cierto, desde Elías, con su categoría de figuración, que está referida a las redes dinámicas de interdependencia entre los individuos, Elías va a sostener que la sociedad no es simplemente un agregado de individuos que están totalmente aislados, sino que es una múltiple, punto de múltiples relaciones en la que cada persona está conectada a través de múltiples lazos sociales. Esa forma de interconexión es a lo que Elías denomina las figuraciones. Por lo tanto, las figuraciones van a tener un carácter eminentemente dinámico. Dinámico que van a provocar incluso su cambio a medida que las relaciones de poder, a medida que las estructuras sociales evolucionan con el tiempo. Aquí la esencia histórica y procesal de la teoría sociológica de Elías, que precisamente el autor mencionado destaca en el proceso del estudio de las figuraciones. Y por eso que la figuración se da en un contexto temporal. Por su parte, cuando Bourdieu introduce la categoría de hábitus para hacer referencia a un conjunto de estructuras que son de carácter duradera, un conjunto de estructuras que están internalizadas por los individuos y que guían el comportamiento, las percepciones, incluso las prácticas de los individuos, lo que Bourdieu más adelante denominará la práctica social, va a encontrar que está atravesada también por un conjunto de características. Características como, por ejemplo, su durabilidad. Características como, por ejemplo, su exhaustividad. Características que tienen que ver con la transferibilidad. Estas características que se encuentran en el hábitus de Bourdieu, la durabilidad, por ejemplo, que está referida a la capacidad de persistir a lo largo del tiempo, la transferibilidad, la posibilidad que implica que aquellas disposiciones que se adquieren en un contexto particular pueden aplicarse y que pueden adaptarse a diferentes contextos, y la tercera característica de la exhaustividad, que está referida a la capacidad para abarcar una amplia gama de comportamientos, le permiten tener una integración con la categoría de la figuración que propone Elías. Entonces allí una primera posibilidad que se encuentra para justificar metodológicamente esta integración. Por lo tanto, estamos hablando de puntos de convergencia que podemos sintetizar en interdependencia y relaciones sociales. ¿Por qué? Porque ambos enfoques lo que hacen es subrayar la importancia de las relaciones sociales, la importancia de la interdependencia. Si bien es cierto, Elías se centra en redes de interdependencia que forman esas figuraciones, lo que va a hacer Bourdieu es destacar cómo las disposiciones del hábitus, es decir, el hábitus en su dimensión de estructura estructurada, como en su dimensión de estructura estructurante, se van a configurar a través de la interacción
en lo que él denominará también más adelante como el campo social, sea este el campo político, sea este el campo económico, dependiendo a qué campo se puede inscribir un individuo, dependiendo de su desenvolvimiento desde su capital cultural que pueda internalizar. Un segundo punto de convergencia es su dinamismo y cambio. Este dinamismo y cambio pone énfasis, por supuesto, en su evolución histórica. Por lo tanto, aquí hay una conexión entre la propuesta de Bourdieu, que reconoce que las estructuras sociales y las relaciones de poder son estables pero dinámicas, en una coincidencia con lo que propone Elías respecto o en el marco de evolución histórica. Otro punto de convergencia es la historización. Es decir, ambos autores, tanto Elías, autor de la categoría sociológica de figuración, y Bourdieu, autor de la categoría sociológica del hábitus, consideran que la historia es un factor crucial en el análisis sociológico, en la observación rigurosa de la realidad social. Elías, en realidad, lo que hace es, a través de su enfoque, observar la sociedad desde el punto de vista de los procesos históricos, y Bourdieu, mediante el estudio del origen y de la evolución de los conceptos de campo y hábitos. Entonces, ahí encontramos puntos de convergencia entre las distintas propuestas de estos autores. ¿Por qué la búsqueda de esta integración? Porque las propuestas teóricas que ahora se analizan van a proporcionarnos un marco teórico mucho más robusto y un marco teórico que nos dé mayor comprensión en el análisis sociológico. Como se ha podido ver, se comparten algunas similitudes, especialmente en la construcción de la epistemología del mundo social. Si bien es cierto, Elías siempre se cuidó de no estar o de no mostrarse como que depende de alguna estructura metodológica o que emerge de alguna estructura epistemológica. En el caso de Bourdieu, tiene una propuesta mucho más interesante que tiene que ver con el estructuralismo, ¿no? Entonces, que tienen también caracteres duraderos, ¿no? Pero un punto crítico en el que se encuentra, tal como lo sostiene Seton, es que la noción unitaria inicial de punto de partida del hábito de Bourdieu evoluciona hacia concepciones que pueden ser un tanto fragmentadas al analizar la relacionalidad de la contemporaneidad y en el cambio social, ¿no? ¿Y eso qué cosa requiere? Requiere un esfuerzo de mayor integración por parte de los individuos a medida que la vida social se vuelve mucho más diferenciada. En este análisis, en esta interpretación, en este análisis hermenéutico, se encuentran también algunos otros elementos que sustentan el marco complementario para la integración. Por ejemplo, las redes de interdependencia y las disposiciones internas, ¿no? Miren, las figuraciones pueden ser, si bien se entienden como las redes externas de las relaciones sociales en las que los individuos están inmersos, el hábitus lo que hace es representar disposiciones internas que guían su comportamiento dentro de las redes sociales. Entonces aquí estamos ya frente a una dualidad. O sea, estamos hablando ya desde el punto de vista teórico-metodológico. Entonces, esta dualidad lo que permite es un análisis que considera tanto a las estructuras externas como a las predisposiciones internas, complementando el análisis riguroso de la realidad social o de algún objeto de estudio en específico. Una segunda justificación alrededor de esta integración del marco complementario es el contexto histórico y de socialización. ¿Qué significa? Las figuraciones históricas lo que nos proporcionan son marcos de temporalidad. Marcos de temporalidad que se convierten en contextos en donde se desarrollan y se transforman las disposiciones del hábitus. Por lo tanto, se pueden analizar cómo los cambios en las figuraciones a lo largo del tiempo influyen en la evolución del hábitus. Esto complementa el análisis. Otro punto de justificación son las relaciones de poder y el capital. Mira, Elías nos permite
hacer análisis bastante interesantes sobre las relaciones de poder, sobre relaciones de interdependencia, y desde la perspectiva de Bourdieu, utilizando tanto la categoría del hábitos y otras categorías complementarias, nos ofrecen una comprensión más detallada por las pugnas alrededor de las luchas por el capital dentro de esas redes. El capital cultural, por ejemplo. Eh, y lo otro es que provee también aquello que se conoce como los abordajes multimétodo, es decir, una metodología interdisciplinaria. Integrar estas dos grandes categorías, son grandes categorías, categorías muy complejas, requiere además abordajes interdisciplinarios, ¿no? Que combinen la historia, que combinen la sociología y que combinen también otras áreas, otras disciplinas de las ciencias sociales. Esto enriquece tanto el análisis teórico, es decir, la discusión teórica, y proporciona también herramientas para el abordaje empírico de las dinámicas sociales. En esta propuesta presentamos también un análisis desde el punto de vista de la integración categorial. Y esta integración categorial nos permite, por ejemplo, hacer algunas precisiones, ¿no? Lo crucial que puede resultar la temporalidad en el análisis sociológico, desde el punto de vista de Elías, esto a que las figuraciones se desarrollan a lo largo del tiempo, por lo tanto es esencial considerar como procesos históricos. Y en la perspectiva de Bourdieu se encuentra también una aprobación teórica, digámoslo así, de que la temporalidad también es importante. En el enfoque de Bourdieu, el hábito se forma a lo largo del tiempo. Llamémosle en un lenguaje común, en el proceso de la socialización, en el proceso experiencial, y que puede cambiar también pues, en respuesta a nuevas condiciones. Aquí se estaría aplicando aquello que se conoce como la característica de la exhaustividad. Es decir, el hábito se refiere a tener una capacidad para abarcar una amplia gama de comportamientos, pensamientos y percepciones, y que el hábito no se restringe o no se limita a un aspecto específico de la vida de una persona. Otro elemento de este análisis categorial tiene que ver con los niveles de análisis. Desde la perspectiva de Elías, podemos decir que correspondería a un nivel macro, y de la perspectiva de Bourdieu, de nivel micro. Macro por los grandes procesos históricos, y micro porque está referido a los vínculos con la categoría del campo social, ¿no? Que son categorías en realidad inseparables, ¿no? Lo otro tiene que ver con la reflexividad. La reflexividad desde el punto de vista epistemológico y la reflexividad desde el punto de vista de la integridad académica. Es decir, los científicos sociales necesariamente deben de ser conscientes de su posición epistémica. Por lo tanto, cuál es su postura respecto de las figuraciones que estudian, como también los investigadores deben reflexionar sobre sus posiciones en el campo académico, utilizando una categoría de Bourdieu. Por lo que sí se recomienda que no se descuide la objetividad en las ciencias sociales, ¿no? Lo otro tiene que ver con elementos de cultura, con elementos de simbolismo, y finalmente, ¿qué aplicación práctica puede tener esta propuesta de integración? Se han bosquejado inicialmente algunas aplicaciones prácticas. Ejemplo, de carácter significativo, por decir, en temas de educación, ¿no? Esta integración categorial, esta integración teórica, nos puede permitir analizar cómo las redes sociales en las instituciones educativas, que vendrían a ser las figuraciones, influyen en las disposiciones y prácticas de los estudiantes que se constituyen el hábitus, proporcionando una comprensión más profunda de los procesos educativos y sus resultados. En este caso, estamos mostrando al hábitus en su segunda dimensión, es decir, en su primera dimensión, es decir, como una estructura estructurada. Otra aplicación práctica puede producirse también al observar lo que se conoce como la desigualdad social.
Es decir, cómo las figuraciones históricas de poder y cómo las luchas en el capital en diferentes campos perpetúan o desafían las desigualdades sociales, y esto permite identificar mecanismos específicos de reproducción o transformación social. Recuerden que el hábitus, que es la forma de comportamiento, la forma de percepción, la forma como resultado de un proceso de socialización, permite a la vez reproducir determinada práctica social. Y lo otro sería en el cambio social. Por ejemplo, si estudiamos movimientos sociales, si estudiamos transformaciones culturales, desde la perspectiva de la figuración histórica y el hábitus de los actores involucrados, esto nos va a permitir combinar conceptos, facilitando el estudio de los movimientos sociales y las transformaciones culturales, analizando tanto las figuraciones históricas como el hábito de los actores involucrados, lo que puede revelar nuevas perspectivas del fenómeno. Y aquí estamos mostrando al hábitus en su segunda dimensión, es decir, como una estructura estructurante. Para concluir, debemos de partir indicando lo siguiente. Integrar redes dinámicas de relaciones interdependientes con disposiciones internalizadas que se expresan en el comportamiento de los individuos nos permite obtener una comprensión más profunda y completa de las relaciones dinámicas sociales. Lo otro, podríamos señalar que la integración de las categorías de hábitos en Bourdieu y la figuración de Elías presenta también, por supuesto, como es lógico, algunas dificultades. Unas dificultades que se explican por sus enfoques. Recuerden que la figuración o la teoría de Elías, en sociología fundamental, por ejemplo, que es una de sus obras importantes, lo hace desde el punto de vista de enfoques históricos o de grandes procesos históricos, ¿no? Y en el caso de Bourdieu, lo que nosotros vamos a encontrar es que lo hace argumentando que el hábitus no es inmutable y que evoluciona en respuesta a las condiciones cambiantes del contexto. Contexto que en términos de Bourdieu viene a ser el campo social, el campo político, económico, cultural, etc. Y finalmente, en el aspecto metodológico, eh, el abordaje eminentemente elisiano tiene un enfoque histórico-sociológico, y en el abordaje bourdiano se combinan tanto análisis empíricos como teóricos con métodos cuantitativos y cualitativos, lo cual enriquecerá los análisis que nos podemos proponer. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Enver Vega por sus exposiciones, sus ponencias. No sé si habrá algún comentario, alguna pregunta, por favor, para él. Quisiera agregar algo más, profesor Enver Vega, todavía tiene unos 10 minutos adicionales. No sé si desearía complementar eh, con alguna información adicional o algunas conclusiones importantes a partir de la ponencia que nos ha presentado. Sí, profesora, si usted me lo permite, de repente contar cómo llegamos a estas propuestas de ponencia, de estos trabajos que ahora presentamos, ¿no? Que me parece importante. Lo hago con el propósito de mostrar el indisoluble vínculo entre docencia e investigación. Ambos documentos que ahora he presentado son el resultado de trabajos de sistematización de literatura y de contraste y de discusión teórica
a partir de mi trabajo como docente. El primer documento tiene que ver con el dictado de una asignatura que es de Sociología de la Familia, y lo segundo que he mostrado es un documento elaborado en el contexto de la asignatura de Teoría Sociológica Contemporánea. Eso por un lado, ¿no? Porque además la labor docente nos permite ir generando una serie de documentos de discusión. Como ustedes habrán podido constatar, las propuestas que aquí se presentan están en el plano de la discusión teórica. O sea, no son cuestiones que deben de ser así, o que figuración debió de haber sido así, o es que hábitus no debió de haber sido así, ¿no? Es la búsqueda de la integración con la finalidad de tener estructuras teórico-metodológicas complementarias para una mejor observación, con mayor rigurosidad, de la realidad social. Podría hacer algunas anotaciones complementarias respecto de la ponencia sobre la teoría sociológica, de la evolución de la teoría sobre la familia, ¿no? Quizás algo que descuidé en la presentación, eh, eh, enlazar los vínculos, ¿no? Los vínculos. Comencé hablando de algunos clásicos de la teoría sociológica y sus principales preocupaciones, aspectos en los que ponen énfasis cuando analizan la familia, y luego entro hablando, citando, por ejemplo, a uno de ellos, a Giddens y la categoría de sociología democrática, y cómo a partir de ello otros autores también han ido trabajando estas evoluciones. El vínculo es que cuando uno revisa la teoría sociológica contemporánea, siempre esta nos remite a los clásicos. Siempre, siempre nos remite a los clásicos. Entonces, aprovechando la oportunidad que nos brinda la profesora Carolina, es que esta es una importante manera de que quienes se encuentran en proceso de formación sociológica puedan identificar a qué tipo de estructura teórica se está citando cuando se menciona algún autor o alguna categoría de algún autor para referirse a la realidad. Porque siempre surge esa confusión en que si estamos utilizando una teoría sociológica estructuralista o estamos utilizando una teoría sociológica subjetivista, y que muchas veces suele confundirse en su aplicación, ¿no? La teoría sociológica estructuralista es la que estudia las grandes estructuras, es decir, que las estructuras se convierten en determinantes de determinados resultados. Y las estructuras objetivistas son aquellas que están centradas en la agencia de Giddens, o centradas en el hábitus de Bourdieu, o centradas en las formas de figuración de las que también nos habla Elías. Entonces, es importante hacer esas precisiones. Y respecto de la segunda ponencia, lo que debo de manifestar es que, bueno, me surge una nueva pregunta. ¿Es mucho más eficiente el proponer una estructura teórico-metodológica que integre los postulados de Elías y de Bourdieu para la observación rigurosa y científica de la realidad social? ¿O es mucho más eficiente integrar la categoría de hábitos de Bourdieu y la categoría de práctica social en Giddens? O sea, la respuesta a priori que puedo ofrecer es que la segunda propuesta puede resultar mucho más enriquecedora, pero que nos orientaría principalmente hacia un análisis riguroso del individuo, de la agencia o de la acción, descuidando las estructuras externas a las cuales alude la figuración en el caso de Elías. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Enver Vega, por su exposición, por sus ponencias y también por esta información tan valiosa que nos ha compartido. Le agradecemos infinitamente, muy amable por todo. Muchas gracias, profesora. Un gusto. Gracias. Permiso.